problemática a la hora de estudiar o de revisar cada uno de los versículos que habla de la voluntad de Dios y poder darle una interpretación lo más parecida a lo que Dios quiere que la adquiramos, que la absorbamos. Bueno, dicho eso, boule, frecuentemente, la palabra boule, que se traduce, una de las dos palabras que se traducen como la voluntad de Dios, frecuentemente, o muchas veces, indica el plan providencial de Dios, el cual es predeterminado e inflexible. Un ejemplo para poder entenderlo está en Hechos 2:23, y me gustaría que todos fuéramos a Hechos 2:23 en sus Biblias para ver qué dice Hechos 2:23. Bueno, Hechos 2:23 dice así: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Aquí la palabra boules está justo en donde dice plan determinado. Bueno, consejo anticipado. Sí, determinado consejo. Ahí es donde encontramos esta palabra boule, que está basado en una cuidadosa deliberación. Aquí en esta consideración vamos a ver el decreto resuelto de Dios, de que ninguna acción humana va a poder hacer un lado este plan. Pase lo que pase, no importa lo que el hombre haga, no importa las decisiones que incluso toda la raza humana pudiera llegar a tomar unánimes, nada de eso va a lograr que el plan de Dios o que la voluntad de Dios, eh, haciendo referencia a esta palabra boule, se cumpla. Su voluntad es inalterable. Ahora, la otra palabra, telema, es un poco más difícil de explicar, pero lo vamos a ver con 3 ejemplos. El primer ejemplo está en Mateo 7:21. Y vamos a leer Mateo 7:21 para poder ver cuando la voluntad de Dios se usa esta palabra telema. Bien, Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El segundo versículo está en Mateo 12:50, unos capítulos más adelante. Mateo 12:50 dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Recordemos que estamos viendo la palabra telema, ejemplos de la palabra telema. Y el tercer versículo que vamos a usar como ejemplo es Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Entonces, la voluntad de Dios en estos textos, en estos 3 textos que acabamos de leer, haciendo referencia a la palabra telema, aquí en estos textos está la instrucción moral que está revelada del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la cual prohíbe el pecado. Para poder distinguir estas dos palabras o estas dos definiciones o significados, debemos distinguir entre lo que Dios le gustaría que sucediera y lo que en realidad desea que suceda. En primer lugar, la palabra boule, recordemos que es un deseo racional consciente. Se usa para aquello que es inalterable, aquello que Dios ha determinado que va a suceder y va a suceder, no importa qué es lo que pase. Y la otra palabra para la que se traduce voluntad de Dios, haciendo referencia a la palabra telema, es aquello que Dios desea que pase, más en cuanto al deseo, al deseo y al permiso moral de Dios.
Entonces, decía un escritor, debemos distinguir entre lo que a Dios le gustaría que sucediera y lo que en realidad desea que sucediera. Ahora, en cuanto a hablando de la voluntad de Dios, también tenemos que resaltar la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios es un tipo de voluntad de Dios. Vamos a estudiar 3 tipos de voluntades de Dios: la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad de disposición de Dios. Esto es muy importante para entender cuando leemos cuando leemos en la Biblia que habla de la voluntad de Dios, tenemos que entender de qué tipo de voluntad está hablando, porque dependiendo de ese tipo de voluntad que Dios nos esté dando a conocer o que nos esté revelando, es como nosotros vamos a reaccionar a esa voluntad, conforme nosotros tenemos que pedir a Dios de esa voluntad y conforme nosotros tenemos que conocer esa voluntad de Dios. Y eso es supremamente importante, hermanos, porque incluso muchas veces el cristiano llega hasta orar cosas descabelladas, cosas que a la luz bíblica o a la Biblia son ilógicas o son cosas, como decía Santiago, ¿no? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y realmente tenemos que conocer más a Dios en cuanto a su voluntad, en este caso, para poder pedir conforme a su voluntad. O sea, todo esto creo que es un tema de vital importancia para la vida práctica del cristiano, la vida práctica del Hijo de Dios. Entonces vamos a empezar con la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios hace alusión o se refiere a la voluntad donde Dios decreta y donde se va a cumplir lo que Dios decreta. Y esta está relacionada con el término bule. Entonces, la voluntad por la que Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía, Dios hace que acontezca lo que Él quiera. Cuando Dios decreta algo soberanamente, en este sentido, nada puede impedir que suceda. Se va a hacer porque se va a hacer. Y por medio del plan de redención, Dios no lo logró mediante un ensayo y un error. O sea, tenemos que entender que la cruz no fue un accidente que Dios aprovechó, ¿no? Y si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, vamos a leerlo todos. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Bien, Primera de Pedro 1, 19 dice así, hablando, bueno, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, por una parte, la voluntad decretiva de Dios decretó que el plan de redención se iba a cumplir sí o sí, que Cristo Jesús iba a tomar forma de siervo, iba a tomar forma de hombre, iba a vivir bajo la ley, iba a morir por los pecados de su pueblo y iba a resucitar al tercer día para la justificación de su pueblo. Entonces, Dios siempre, a pesar de todas las cosas, va a cumplir su voluntad y lo que Él ha decretado se va a cumplir. Y la voluntad de Dios es más grande que nuestra voluntad y su voluntad restringe nuestra voluntad. Cuando Él decreta algo, ese algo va a suceder, me guste o no, lo elija o no, Él es soberano y nosotros somos subordinados. Y para todos los que recuerden un poco de primer año de LITIC, hablando del tema ¿cómo se dice? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, todo el estudio panorámico del Antiguo Testamento está lleno de todos los decretos que Dios ha determinado. Todo lo que Dios dijo que se iba a cumplir, se cumplió. Dios cumplió su voluntad. Incluso cuando empezamos a estudiar Marcos, podemos entender que Dios tenía ya preparado todo y Dios fue preparando todo desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento para entrar a un Nuevo Testamento
donde Él había preparado todo para que sucediera lo que Él ya había decretado desde antes de la fundación del mundo. Y muchos en este tema de la voluntad decretiva de Dios, muchos quieren o intentan, o hay muchas posturas, bueno, hay una postura en la que muchos se inclinan, en donde dicen que Dios ya decretó todo y nosotros ya no tenemos nada que escoger. No sé, hablan respecto al libre albedrío, ¿no? Que si Dios ya había decretado cómo iba a suceder todo, pues en realidad nunca tuvimos como seres humanos la oportunidad de tomar alguna decisión libre. Sin embargo, esto no es así. Dios no elimina la libertad de nosotros de tomar decisiones y Él no nos quita por esa misma razón nuestra dignidad humana. Tenemos que entender y conocer a Dios a tal grado que podamos ver cómo es que Dios realiza sus planes, realiza su decreto y cumple lo que Él ha prometido mediante las decisiones reales de criaturas que tienen una voluntad y actúan conforme a esta voluntad. La voluntad en los seres humanos o la voluntad en el diccionario se define como el poder del ser humano de, de hacer lo que él quiera, o sea, de hacer lo que él haya decidido. Es un poder dentro del ser humano que somete a toda la naturaleza humana a hacer lo que él ha determinado. No sé si me explico, pero bueno, así lo define el diccionario. Entonces, Dios nos ha dado una voluntad, Dios nos ha dado una libertad de ejercer esa voluntad y por medio de esta voluntad, o por medio, a través de esto, de hecho, Dios en su sabiduría y soberanía, Él puede cumplir, y lo ha cumplido hasta el día de hoy, lo ha cumplido hasta el día de hoy, su decreto, lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió, a pesar y por medio de las decisiones humanas, hayan sido buenas o hayan sido malas. Esta es la grandeza de Dios. Dios no limita nuestra libertad. Dios no nos quita esta libertad y esta dignidad de nosotros al tomar nuestras decisiones para cumplir su voluntad. Su voluntad se va a cumplir, hagamos lo que hagamos. Ese fue un pequeño paréntesis. Ahora, el siguiente tipo de voluntad es la voluntad preceptiva de Dios. Ya vimos que la voluntad decretiva de Dios era que Dios va a cumplir y se va a cumplir lo que Él haya dicho que se iba a cumplir. Su decreto se va a hacer. Ahora, la voluntad decretiva de Dios no se puede quebrantar y no se puede desobedecer porque va a suceder sí o sí. Por otra parte, esta voluntad preceptiva que ahora vamos a entrar, sí puede ser quebrantada. Esta voluntad preceptiva de Dios se encuentra en su ley, se encuentra en sus preceptos, se encuentra en sus estatutos y también se encuentra en sus mandamientos. Y todo esto, Dios se lo entrega a su pueblo. Y lo podemos ver desde Génesis, Deuteronomio, ¿no? Génesis y Deuteronomio, la segunda ley. Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Podemos ver todos los mandamientos, todos los preceptos que Dios le ha entregado a su pueblo. Bueno, todo esto conforma la voluntad preceptiva de Dios. Y esta es la regla de justicia que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Y por estas reglas, nosotros somos gobernados. La voluntad de Dios es que no pequemos. La voluntad de Dios es que no tengamos otros dioses delante de Él. Y la voluntad de Dios también es que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. También que nos abstengamos de robar, de codiciar, de cometer adulterio. Pero a pesar de todo esto, es una realidad que nadie va a poder negar, que el mundo está lleno de idolatría, que el mundo está lleno de odio, que el mundo está lleno de robo, el mundo está lleno de codicia y también está lleno de adulterio. La voluntad de Dios la podemos ver quebrantada cada vez que se transgrede su ley. Entonces, una de las grandes tragedias del cristianismo contemporáneo, del cristianismo de estos días, es la preocupación de tantos cristianos por la voluntad decretiva de Dios, al punto que llegan a excluir y a descuidar la voluntad preceptiva de Dios. Como cristianos queremos echar un vistazo detrás del velo, el cual Dios no nos ha revelado, pero a fuerzas estamos tercos queriendo saber qué es lo que va a pasar.
queremos pues captar esa pequeña visualización, ¿no? A nuestro futuro personal. Y muchas veces pareciera que nos preocupa más nuestro horóscopo que nuestra obediencia. Muchas veces nos preocupa más lo que están haciendo las estrellas, cómo se están moviendo, cómo se están alineando, si se alinearon a mi favor o no. Este, que incluso lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos meditando en la ley de Dios, si estamos cumpliendo la ley de Dios, si estamos aplicando la ley de Dios, si estamos haciendo exámenes de conciencia constantemente de nuestra vida cristiana práctica y qué tan lejos o qué tan cerca está cada día más de la vida de Cristo Jesús, que es nuestra meta, que es lo que a nosotros nos concierne. No nos concierne estar viendo qué es lo que va a pasar, que no está mal que lo sepamos, sin embargo no es el propósito, no es la finalidad, no es lo principal. Entonces, nosotros los cristianos muchas veces somos vulnerables a todo esto, pero gracias a Dios que Él nos permite darnos cuenta de esto y poder volver ahora sí a centrarnos en lo que verdaderamente es importante, en lo que Dios quiere que nos centremos. Bueno, ahora, la voluntad, el tercer tipo de voluntad es la voluntad de disposición de Dios. Esta es un poco más compleja, pero voy a hacer todo mi esfuerzo para que pueda quedar clara, perdón, para que pueda quedar clara. Este tipo de voluntad, la voluntad de disposición de Dios, se refiere más a lo que a Dios le agrada y le complace. Este tipo de voluntad, la voluntad de disposición de Dios, está muy relacionada a la voluntad preceptiva de Dios que ya vimos, ¿no? La voluntad preceptiva de Dios viene dada por todos los preceptos y mandamientos y ordenanzas de la ley, desde Génesis hasta el Apocalipsis, por parte de Dios. Ahora, esta voluntad de disposición expresa algo de la actitud de Dios hacia sus criaturas. Algunas cosas son agradables a sus ojos, mientras que otras cosas se dice que le pesan. Y puede que Dios permita, no mediante un permiso moral, que Él lo permita así moralmente, que diga esto está bien, no. Puede que muchas cosas Dios las permita en su voluntad, de este tipo de voluntad. Puede ser que estas cosas sean cosas malignas, pero no quiere decir que estas cosas le complacen, no quiere decir que estas cosas le agradan. Vamos a ver un ejemplo que nos puede ayudar a dejarlo un poco más claro. En segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos habla de esta voluntad de disposición de Dios. Y vamos a hacer un ejercicio un poco para que nos quede un poco más claro. Y vamos a aplicar las tres voluntades que hemos visto hasta ahorita para ver cuál es la que más queda. Y este mismo examen o este mismo análisis debemos hacerlo siempre a la voluntad de Dios, es para poder darle un sentido más correcto de lo que el versículo quiere dar y de qué voluntad está hablando. En primer lugar, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aplicamos la voluntad decretiva de Dios a este versículo, nos estaría diciendo que Dios no va a permitir o Dios va a cumplir que nadie se vaya al infierno. O sea, una universalidad total. Hay una corriente que se llama universalidad que dice que ningún ser humano va a ser echado al infierno porque Cristo murió por todos y todos se van a salvar. Este es otro tema, no voy a entrar en detalles de ello, pero es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente en el infierno y lo ven, y Jesús mismo nos vino a hablar de esto, ¿no? En la parábola del rico y Lázaro.
Bueno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos claramente que la voluntad decretiva de Dios no se puede aplicar a este versículo, porque entraría en conflicto. Ahora, si intentamos aplicar la voluntad permisiva, la voluntad preceptiva de Dios, un momento, bien, ahora, la segunda opción es que de un modo preceptivo Dios no quiere que nadie se pierda. Esto significaría que Dios no permite que las personas perezcan en el sentido que Él les conceda su permiso moral. Dios no concede su permiso moral a la falta de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Sin embargo, bueno, esto no se ajusta al pasaje. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Si intentamos aplicar la segunda opción, la voluntad perceptiva de Dios, al versículo de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, estaría diciendo que Dios da su permiso moral de que las personas no se arrepientan. Y esto, pues para nada, no queda nada justo con el versículo, no va acorde, no está bien. Pero la tercera opción sí tiene sentido, la voluntad de disposición de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca en el sentido de que Dios no se complace en que el ser humano no se arrepienta. Esta es la voluntad de disposición de Dios. Y no lo quiere en el sentido de que Dios no está inclinado a esto, ni se complace porque las personas se vayan hacia la perdición. En otro lugar, la Escritura nos enseña también que Dios no se complace en la muerte del malvado. Puede que Dios decrete algo que no disfruta, que quiere decir que Dios puede distribuir su justicia, que Dios puede distribuir su castigo y su juicio hacia los malvados. Y Él, por una parte, se complace en mantener la justicia y en honrar la rectitud. Pero, aun cuando personalmente Dios se complace en mantener esta justicia y esta rectitud, tampoco no se deleita en la aplicación de este castigo. Entonces, esta voluntad de Dios nos habla de esto. Les decía que está un poco complejo y es vista en menos lugares bíblicamente, pero aún así tenemos que poder aprender a aplicar estos tres tipos de voluntades a, a los versículos bíblicos que leamos o que estudiemos. Entonces, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano y Él no es un juez, bueno, Él es un juez, pero Él no es un juez humano que opere bajo las restricciones del sistema de justicia penal. Dios es soberano y Él puede hacer lo que a Él le plazca. Ahora, si a Él no le complace o no quiere que nadie se pierda, les voy a hacer una pregunta para que mediten. Más adelante vamos a retomarla. ¿Por qué entonces Dios no ejerce su voluntad decretiva si no le place que la gente se pierda? ¿Cómo puede haber una brecha entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad de disposición? Esta pregunta medítenla y ahorita la vamos a retomar. ¿Por qué Dios, si no le place que la gente se pierda, por qué no aplica su voluntad decretiva para que nadie se pierda? Ahorita regresamos a ella. Bueno, entonces, en principio, Dios realmente desea que nadie se pierda, pero ese no es el único principio que vemos aquí. ¿Por qué? Porque el pecado es real. El pecado transgrede la santidad y la justicia de Dios. Y Dios tampoco quiere que el pecado quede impune, porque Él es un Dios justo. Él también desea que su santidad sea vindicada.
Y Dios quiere la obediencia de sus criaturas, y Dios, por una parte, quiere la obediencia de sus criaturas y por otra parte, desea el bienestar de sus criaturas. Esto nos lleva a que existe una relación muy simétrica entre la obediencia y el bienestar. Como hijos de Dios, si somos obedientes, dice la Biblia que nunca pereceremos. Y quienes obedecen la voluntad preceptiva de Dios, hablando de sus preceptos y mandamientos, ellos mismos disfrutan los beneficios de su voluntad de disposición. O, mejor dicho en otras palabras, disfrutan del agrado de Dios, de la complacencia de Dios, no sé si se diga así, de la complacencia de Dios, de que Dios se complace en sus hijos y de que Dios se agrada de sus hijos. Entonces, cuando se quebranta la voluntad preceptiva de Dios, sus preceptos y mandamientos, las cosas ya no son como en un principio. Ahora Dios exige un castigo, aunque Dios no disfrute especialmente de aplicar este castigo a sus hijos que fueron desobedientes. Y esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel una y otra vez fueron desobedientes a la ley de Dios y olvidaron a Dios y dejaron a Dios fuera de sus vidas. Dios aplicó el castigo, Dios aplicó disciplina, pero para nada Dios disfrutó de aplicar estos castigos. Ahora, regresemos a la pregunta que les hacía un momento. ¿Por qué Dios no pudo haber decretado originalmente que nadie fuese capaz de pecar jamás? Asegurando una eterna armonía entre todos los aspectos de su voluntad, tanto decretiva como preceptiva y de disposición. Superficialmente, muchos hacen alusión, o muchos responden que es porque Dios quería darnos un libre albedrío. Pero esto, si bien es una pregunta que responde así de bote pronto, una respuesta que responde superficialmente la pregunta, cuando aplicamos un poco más de pruebas minuciosas a esto, queda un poco insostenible. ¿Por qué? Porque no se supone, hermanos, bueno, se supone que en el cielo vamos a disfrutar de este mismo libre albedrío, que vamos a disfrutar de todas las bendiciones de Dios y vamos a disfrutar de que no vamos a ser capaces de poder pecar o de poder ser seducidos por el pecado. Se supone que en el cielo vamos a tener lo mismo que aquí, pero la única diferencia es que en el cielo no vamos a tener ni la capacidad ni el deseo de pecar. Bueno, la respuesta es que la Biblia no da una clara respuesta, disculpen la redundancia, la Biblia no da una respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, esto es muy importante que lo meditemos y que lo entendamos, porque cosas como estas nos encontramos a lo largo de la Biblia, cosas que están dentro de la voluntad decretiva de Dios y de la voluntad secreta de Dios. Más adelante vamos a entrar en ese tema, pero quiero dejar esto claro. Se nos dice que Dios creó personas que para bien o para mal tienen la capacidad de pecar. Y también sabemos por la Escritura que el carácter de Dios o en el carácter de Dios no existe una sombra de variación. Lo que es Filipenses quien lo dice. Y que todas las obras de Dios están revestidas de justicia. Que Dios eligiera crear al ser humano tal y como lo hizo, con esta capacidad y deseo de pecar, es algo muy misterioso. Y quizá no lo entendamos hasta que estemos en el cielo. Pero lo importante es que debemos asumir que debemos vivir confiados en esto. Por el conocimiento de Dios que ya tenemos que saber que el plan de Dios era, es y será bueno. Cualquier conflicto que surja entre los mandamientos de Dios para con nosotros y su deseo de que le obedezcamos
y nuestro fracaso en cumplir esos mandamientos no va a destruir jamás la soberanía de Dios. Dicho esto, ahora vamos a entrar en un tema más práctico. Ahora que ya sabemos un tema, ya estudiamos un poco la teoría, ahora vamos a entrar en un tema más práctico. Este tema es la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y se debe hacer una distinción entre estas dos voluntades, la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad secreta de Dios está comprendida dentro de la voluntad decretiva, lo que a su vez está comprendida dentro de la voluntad que se traduce como boule. Recuerdan que ya vimos las dos palabras, boule y telema. Ahora, la voluntad secreta de Dios está comprendida dentro de la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios dice se hace, se cumple, su decreto se hace y no importa qué es lo que pase, se va a cumplir su palabra. Y esta a su vez está comprendida dentro de la voluntad boule, que ya vimos. Ahora vamos a leer un versículo bíblico que está en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Números de Deuteronomio 29, 29. Les comparto, hermano, es un poco difícil porque digo, es la primera vez que doy una clase virtual. Normalmente las clases presenciales, pues uno está interactuando con los alumnos, pero entiendo y comprendo que esto es para cuestiones de orden, es mejor así. Entonces, téngame un poquito de paciencia. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, dice así: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora bien, vamos a entrar en la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta de Dios pertenece a Dios y es de Dios, y vamos a perder nuestro tiempo y vamos a darnos golpes de cabeza si queremos conocer esta voluntad secreta de Dios antes de que Dios quiera que la conozcamos. Juan Calvino decía algo. Él tiene una frase que me gustó cuando la leí y dice así: cuando el Señor cierra su santa boca, detengámonos en nuestro camino y no sigamos más hacia allá, o no sigamos más allá. Lo voy a repetir: cuando el Señor cierra su santa boca, detengámonos en nuestro camino y no sigamos más allá. Porque si decimos que Dios no tiene una voluntad secreta, esto es algo que quiero dejar asentado y claro. Si decimos que Dios no tiene una voluntad secreta y solo se propone hacer lo que Él ordena y nada más, entonces el resultado sería un Dios como alguien cuyos deseos y planes están siendo frustrados constantemente por el asedio, por las decisiones de los seres humanos, por las decisiones cambiantes, por su carácter cambiante de cada ser humano. Y tal Dios sería impotente y no sería para nada Dios. Este Dios no sería para nada Dios en absoluto. Entonces, la voluntad secreta de Dios nos habla de que Dios tiene sus planes, y esto tenemos que dejar, también tenemos que, nuestra mente tiene que irse directamente a la relación voluntad decretiva, de que Dios lo ha determinado así y así va a suceder. Entonces, la voluntad secreta de Dios se va a cumplir, no importando qué es lo que pase. Y bueno, se va a cumplir respecto a la voluntad decretiva, no importa qué es lo que pase, pero está oculta para nosotros y Dios se la quiso guardar porque Él es Dios y Él es soberano. Tenemos que dejar nuestra vida de caprichos queriendo que Dios nos revele todas las cosas. Dios, en su misericordia,
nos ha revelado una parte de sí mismo a nosotros. Pero no quiere decir que lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra sea todo lo que exista de Dios. Es imposible, no, ni siquiera es impensable tal cosa. Tenemos que dar gracias a Dios que Dios nos ha revelado una parte de sí, en su misericordia, en su bondad, en su amor. Pero también tenemos que entender que hay mucho más hacia allá de Dios que nosotros no conozcamos. Y si no lo conocemos, es porque a Dios no le agradó que lo conociéramos. Si Dios nos dio esta voluntad, toda esta revelación de sí mismo, de su carácter, de cómo es Él, tenemos que concentrarnos en ella. Y si Dios no nos quiso revelar más, es porque no necesitamos más. Y muchos cristianos caen en muchos errores, incluso hasta en errores místicos de querer conocer más de Dios, de querer ir al cielo y hablar con Dios, ¿no? O sea, muchos dicen que sueñan, que estuvieron con Dios y que les dio una revelación. Y realmente, si somos cristianos, maduros, hijos de Dios, serios, sobrios, y conocemos a nuestro Dios, vamos a entender que lo que Dios nos ha dado acá en su palabra es todo lo que necesitamos y no necesitamos más. Y pensar que necesitamos algo más que lo que Dios nos ha revelado acá es decirle a Dios prácticamente que está equivocado, que Él se equivocó y no nos dio algo que necesitábamos. Nos ponemos inmediatamente en un lugar más alto que el de Dios, en una posición más sabia que la posición que tiene Dios. Y muchos cristianos, hijos de Dios, caen en estos errores. Y Dios lo dijo desde el inicio. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de conocer más y más a Dios, de meternos más en tiempo con Dios, en su palabra. Estamos perdiéndonos, estamos pecando incluso en contra de Dios en nuestra rebeldía. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene un carácter que no conoce, tiene mucho de Él que no conocemos, que Él se ha guardado para sí mismo. Como vimos, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Ahora, lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, que es la palabra de Dios, es digno de nuestra total confianza. Pese a que nuestro conocimiento de Dios es parcial, y digo parcial porque, como ya les dije, lo que Dios nos ha revelado en su palabra es una parte de Dios. Pese a ese conocimiento parcial, todo lo que hay en este conocimiento es verdadero. No podemos dudar de este conocimiento. No podemos dudar que lo que Dios nos ha dado acá está de más o de menos para nosotros, sino que está justo lo que necesitamos. Bueno, entonces, a pesar de que es parcial este conocimiento, hasta donde llega es verdadero. Eso también tenemos que dejarlo claro y asentado en nuestra vida, porque de repente nuestra misma mente nos engaña creyendo que necesitamos más o que esto ya es más de lo que necesitamos. Es justo lo que necesitamos, no más, no menos. Ir en contra de ello, recordemos, entramos en rebeldía, en pecado y Dios, no olvídense, ni nos metamos para allá. Entonces, aquello que pertenece al secreto consejo de Dios no contradice el carácter de Dios que se nos ha sido revelado. ¿Qué quiere esto? Esto se los digo para que entendamos que lo que hay acá que conocemos no está en contra o no contradice lo que Dios es en lo secreto. Hay un perfecto equilibrio, hay una perfecta comunicación, hay una perfecta, ¿cómo se dice? Combinación, no, bueno, es una sola cosa, pero solo conocemos una parte. Ahora, la distinción entre la voluntad revelada y la voluntad oculta de Dios nos plantea un problema práctico. Y la pregunta es, si es o no posible, escúcheme bien, ¿es o no posible que una persona actúe en conformidad con la voluntad de Dios, bueno, con la voluntad decretiva
u oculta de Dios o secreta de Dios, y al mismo tiempo obre en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Eso es algo muy importante. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es si es o no posible que una persona actúe en conformidad con la voluntad decretiva, oculta o secreta de Dios y al mismo tiempo obre contra su voluntad preceptiva. Tengamos en cuenta que nadie de nosotros conocemos la voluntad oculta de Dios. Nadie conocemos la voluntad secreta de Dios. Porque es de Dios, pertenece a Dios y Él no nos la ha revelado porque no le ha placido. Pero la pregunta es: ¿posible que obremos conforme a esta voluntad oculta y al mismo tiempo obremos en contra de la voluntad preceptiva? Y la respuesta es sí, es posible. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo, en el primer ejemplo recordemos la historia de José. José, el príncipe de Egipto, bueno, el primer ministro de Egipto. Recordemos esta historia, todos la conocemos. Ahora, en ese tiempo no se conocía la voluntad decretiva y secreta de Dios. Al día de hoy ya la conocemos, porque Dios ya la reveló. No la reveló en ese momento, la reveló después a nosotros. Bueno, en la voluntad decretiva de Dios y por su consejo determinado, estaba escrito, estaba decretado que José fuera vendido por sus propios hermanos. Y por medio de esto, después de una serie de eventos que Dios determinó, llegara a ser primer ministro de Egipto. Y así levantar una gran nación y a partir de ahí ya conocemos toda la historia. Podemos ver que la voluntad preceptiva, los preceptos de Dios estaban siendo violados por parte de sus hermanos al venderlo y al mentir a su padre, diciéndole que se lo habían comido los leones, ¿no? Y nada más le habían llevado la túnica de José. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios estaba siendo violentada, estaba siendo rota. Sin embargo, la voluntad decretiva y oculta de Dios estaba operando y se estaba cumpliendo lo que Dios había determinado. Ahora el segundo ejemplo. La muerte, la crucifixión de Jesús. Recordemos esto. En la voluntad decretiva de Dios y por su consejo determinado estaba que Jesucristo fuera condenado a morir en la cruz. Y se cumplió. En ese momento, ni siquiera los apóstoles sabían esta voluntad decretiva y oculta de Dios para ese entonces. Al día de hoy ya la conocemos. En esa voluntad decretiva se estaba obrando y estaba operando de manera en que se estaba cumpliendo lo que Dios ya había decretado. Sin embargo, podemos ver toda la voluntad preceptiva de Dios que se estaba violentando, que se estaba violando y que se estaba rompiendo. Pues en primer lugar, ¿cómo acusaron falsamente a Jesús? Mintieron contra él, dieron falso testimonio contra él. Ahí ya vemos al menos 2, 3 mandamientos rotos. A partir de ahí, todo lo que se levantó en contra de Jesús, todo su sufrimiento, recordando que Dios en su ley, en la ley que le dio a Moisés, tenían leyes específicas en contra del trato a los criminales. Bueno, que Jesús ni era criminal, pero incluso en el trato hacia los criminales fue mucho más allá de lo que Dios ya había determinado. Entonces aquí ya vemos muchísimos preceptos de Dios que estaban siendo violados. La voluntad preceptiva de Dios se estaba rompiendo. Sin embargo, la voluntad decretiva de Dios se estaba cumpliendo. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos, hijos de Dios, nos excusamos en que a lo mejor fue voluntad de Dios que hayamos roto algún precepto o algún mandamiento, diciendo que fue voluntad de Dios y como justificándonos en eso. No sé si les ha pasado a mí, si de repente me hago algo y digo, fue voluntad de Dios. Yo en mi ignorancia y digo, no manches, o sea, ¿cómo puede pasar? Eso no puede pasar. Porque en primer lugar no conocemos la voluntad oculta y la voluntad secreta de Dios. Y en segundo lugar tenemos que entender algo bien claro que nos da a luz estos dos ejemplos, el de José y el de Jesús. Pese a que Dios obra de maneras
decretiva, pese a que Dios cumple su voluntad y ha determinado su consejo que se va a cumplir lo que Él ha dicho, eso no nos exime o eso no nos libra de nuestra responsabilidad por haber roto cada uno de sus mandamientos. No podemos justificarnos en decir que algo era voluntad de Dios cuando nosotros mismos estamos rompiendo otro tipo de voluntad de Dios, que es su voluntad preceptiva, cuando conocemos lo que Dios quiere para nosotros y actuamos en contra de ello. Esto es un arma de dos filos. Por un lado, sabemos que Dios va a cumplir su consejo a pesar de que la voluntad preceptiva de Dios se esté rompiendo. Pero por otro lado, tenemos que estar atentos en que nosotros mismos, que no seamos engañados por nuestro corazón. Recordemos que engañoso es el corazón y de él procede toda maldad y de él procede todo pecado. Tenemos que saber esto porque no podemos dejarnos ser engañados por nuestro corazón y creer que podemos violentar la voluntad preceptiva de Dios a nuestro antojo, justificándonos en que a lo mejor era una voluntad secreta de Dios que así fuese. Eso es impensable tampoco, porque pecado es pecado y Dios ha decretado, el alma que pecare esa morirá. No podemos justificarnos y tenemos que tener cuidado con nosotros mismos y vivir cada día examinándonos a nosotros mismos, como decía Pablo en múltiples ocasiones. Tenemos que examinarnos diariamente nuestro corazón, nuestro estado, nuestra vida práctica, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad? La voluntad que conocemos, la voluntad que se nos ha sido revelada, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus preceptos. Ahora, para terminar, con todo esto que ya conocemos, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo sé que todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, ya sabemos que hay dos formas como el cristiano puede buscar la voluntad de Dios para su vida, basado en una ansiedad por el futuro o basado en un deseo puro de conocer, de caminar y de obrar conforme le agrada a Dios o conforme el agrado de Dios, que debe ser nuestra intención correcta a la hora de buscar la voluntad de Dios, agradar a Dios, o que mi camino o lo que yo haga o lo que yo decida agrade a Dios, le complazca a Dios. Ahora que ya sabemos de qué manera es que tenemos que venir delante de Dios a conocer su voluntad hacia nosotros, vamos a ver cómo encontrar o cómo buscar esta voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo primero es que la voluntad de Dios para nuestra vida se da a través de la voluntad revelada de Dios, a través de la voluntad preceptiva de Dios. Porque no se me confundo, porque está bueno, pero está bien. Esta es una cadenita. La voluntad de Dios para mi vida se revela mediante la voluntad preceptiva de Dios. Bueno, antes, me brinqué uno. La voluntad de Dios para mi vida se revela por medio de la voluntad revelada de Dios, que es su palabra, la cual asimismo se revela por medio de la voluntad preceptiva de Dios, a través de sus preceptos y mandamientos. Espero no haberlos confundido. Ahora, que esta voluntad revelada se da en y por medio de la voluntad preceptiva de Dios, la pregunta es, ¿para qué se nos da? Es una pregunta muy, muy importante que tenemos que hacernos. Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? Ya sabemos que si venimos delante de Dios a preguntarle cuál es su voluntad para mi vida, basado en una ansiedad y en un miedo al futuro, que es algo completamente erróneo que hacemos y que no debemos de hacer, y que hay otra forma en que sí, la manera correcta, cómo debemos de venir a buscar la voluntad de Dios,
que es el querer que nuestro camino agrade a Dios, que nuestro obrar agrade a Dios. La pregunta es, ¿para qué? Y la respuesta nos la da el mismo versículo que acabamos de leer, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La voluntad de Dios para nuestra vida. Si queremos, en primer lugar, si queremos agradar a Dios con nuestro obrar, tiene que ser a través de su voluntad hacia nuestra vida. Y tiene que ser lo correcto en nuestra vida a la hora de buscar la voluntad de Dios es para que seamos obedientes, para que podamos ser obedientes. Ahora bien, la ley que tenemos, la voluntad revelada, la voluntad preceptiva de Dios, revela el carácter de Dios y la ley también revela lo que es agradable a Dios, porque Dios dijo que así fuese, a él le agradó a él le agrada que lo hagamos así. Y Salmos 119, 105, vamos a leerlo. Ya estamos terminando, hermanos. Ya se nos fue un poquito el tiempo. Denme nada más 5 minutitos más y terminamos. Salmos 119, 105, 119, capítulo, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Ahora, con lo que ya hemos dicho y ya hemos establecido, si estamos buscando nuestro camino y estamos en un mundo lleno de oscuridad, donde las personas andan a tientas porque no tienen la luz, porque no tienen cómo caminar, no saben hacia dónde ir, estamos a tientas en la oscuridad y queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida, necesitamos una luz que nos muestre el camino que debemos recorrer. La pregunta es, ¿en dónde está esa luz? Y la respuesta es, la luz está en la Biblia. Lámpara es a nuestros pies su palabra. ¿Estamos de acuerdo que estamos buscando la voluntad de Dios para agradar a Dios por medio de la obediencia? Ya llegamos a esta conclusión. Buscamos la voluntad de Dios para agradar a Dios y poder, bueno, por medio de la obediencia. Y la obediencia nos la va a dar el poder, la capacidad de ser obedientes, nos la da Dios por medio de su Espíritu en primer lugar, pero la instrucción de cómo agradar a Dios está en su palabra. Entonces, no sé si van conmigo, pero es como una cadena, todo está armado, es un eslabón tras otro, y es una cosa tras de otra, y todo redunda en lo mismo, para poder agradar a Dios, porque a fin de cuentas en Efesios nos dice, somos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, para agradarlo a Él. Hebreos 12 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, a mi ver, bueno, con lo que Dios me ha dado de entendimiento, he podido llegar a la conclusión de que uno de los principales propósitos del ser humano en esta tierra como hijos de Dios es agradar a Dios. Y agradamos a Dios buscando su voluntad. Bueno, queremos agradar a Dios, busquemos su voluntad, busquemos cómo caminar delante de Él, busquemos cómo caminar, cómo obrar de manera que a Él le agrade. Y si la pregunta es cómo lo vamos a hacer, es a través de su palabra, a través de lo que Dios ya nos reveló. Proverbios 6, capítulo 3, versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Quieres caminar agradablemente delante de Dios? Incluye a Dios en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida. Incluye sus mandamientos, incluye su ley, incluye todo su consejo en tu vida y Él va a enderezar tus veredas, va a enderezar tus caminos. Salmos 32:8 dice, yo te haré saber y te enseñaré, dice, te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré
con mis ojos puestos en ti. Ahora, como conclusión a todo esto, si toda la hora que ya vimos, a lo mejor no supe explicarme o no se les olvida todo lo que ya les dije, no se les olvide esto. Conocer la voluntad de Dios para mi vida significa aplicar la ley de Dios en los detalles de todas las diversas áreas de mi vida. Y esto se lo voy a poner, creo que hay un chat, ¿no? Déjame ponérselos en el chat, porque es muy importante que lo tengamos para los que estén anotando. Conocer la voluntad de Dios para mi vida significa aplicar la ley de Dios en los detalles de todas las áreas diversas de mi vida. Y eso es el resumen de todo lo que ya hemos visto es esto, poder aplicar esta ley. Como dice Mateo, ¿no? El que oye mis mandamientos y los hace, y los aplica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y para muestra, un botón, como dice el dicho. Salmos 1, ya para terminar. El capítulo 1 de Salmo, primer Salmo, está muy chiquito, pero tiene una verdad increíble que resume también todo esto que ya vimos hoy. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y que dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, no podemos justificarnos en que todo lo que pase es la voluntad de Dios cuando no sabemos cada uno de los tipos de voluntades de Dios y cómo aplicarlo a cada área de nuestra vida y cómo vivir conforme a estas voluntades, tanto decretiva, tanto preceptiva, como de disposición. Porque conocer esto nos va a librar de un montón de topes de cabeza que nos vamos a dar. Conocer cada vez más la voluntad de Dios y qué tipo de voluntad de Dios es la que nos está hablando Dios y la que quiere que obedezcamos. Que no estemos todos paniqueados, todos estresados, todos ansiosos por la guerra, por la tercera guerra mundial, por la venida del anticristo, por la construcción del tercer templo, por la venida de Dios. Son cosas que le pertenecen a Dios. La voluntad secreta la única forma en que podemos conocer la voluntad secreta de Dios es esperar a la mañana. El querer conocer la voluntad secreta de Dios para hoy solo le corresponde y le pertenece a Dios. No perdamos nuestro tiempo. Invirtamos nuestro tiempo en lo que a nosotros nos concierne. Conocer y estudiar la voluntad revelada de Dios, porque esa dice Deuteronomio 29:29, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tenemos que ser sabios y caminar en luz, mucho más ahora que dice, como dice Pablo, mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Estamos ya nada de que nuestro Dios venga por nosotros. Pero dice la Biblia que nos tiene que hallar velando y orando en su palabra, meditando en su ley revelada. Y si Dios quiere que conozcamos algo, Él lo va a permitir que lo hagamos. Pero no nos estresemos, que no sea la ansiedad, que no sea la incertidumbre por el futuro, la base de nuestro deseo de conocer, de querer conocer la voluntad de Dios. Que sea un profundo y sincero deseo de querer caminar agradando a Dios todos los días de nuestra vida. Y que toda la decisión que tomemos esté alineada con su palabra, con su voluntad revelada. Apliquemos esta ley a nuestra vida. Si es para un trabajo, ver nuestra vocación, ver lo que Dios quiere, ver cómo Dios quiere que nos comportemos. Si es para tomar una decisión que esté alineada con su palabra. Entonces busquemos cada día más y más la voluntad de Dios, pero recordémoslo,
que tenemos que hacerlo con un deseo correcto de querer caminar, agradando a Dios en todo lo que hagamos y no basado en el temor. Recordemos lo que dice Primera de Juan, el temor trae en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado. Entonces, de esta manera es que podemos vivir en estos últimos tiempos, descansando, literal descansando en Dios, felices, gozosos, contentos, en saber que no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros mañana, pero sabemos qué es lo que tiene para nosotros hoy. O sea, esto es lo que nos concierne para hoy. Mañana sabremos cuál fue la voluntad secreta de Dios hoy, pero no de mañana a pasado mañana, sino de mañana a hoy. Y en 10 años vamos a ver cuál fue su voluntad secreta de hace 10 años, o sea, de hoy. No sé si me explico. Pero el punto es que no perdamos nuestro tiempo queriendo buscar cosas que Dios no ha querido que sepamos. Que invirtamos nuestro tiempo, que nos esforcemos en conocer lo que Dios ya nos dio y vivir conforme a ello, que es muy importante también. Con esto quiero terminar. Vamos a orar para ser despedidos, darle gracias a Dios por esto que Él nos permite conocer. Y al final habremos 5 minutos, o no sé si haya tiempo de alguna pregunta. No sé bueno, no sé si habrá un tiempo de preguntas o tiempo de compartir, pero si no, pues ya, para despedirnos. Vamos a orar primero, importante. Señor, gracias te damos en esta tarde, en esta preciosa tarde, de que tú nos des ese privilegio de conocer una parte de ti, Señor. Que sabemos que nuestra mente finita jamás vamos a conocer a un Dios infinito. Jamás vamos a poder entenderte mientras estemos en este cuerpo, Señor. Pero te damos gracias porque a ti te ha placido darnos una capacidad de conocerte, y esa capacidad también tú nos das, Señor, el poder de hacerla crecer, Señor. Entre más estudiamos tu palabra, más te conocemos. No en tu totalidad, pero sí en mayor porción, Señor. Y eso es una bendición, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y si aplicamos tu palabra en nuestra vida, Señor, sabemos que lo que hagamos va a prosperar, Señor. Y quizá muchas veces no veamos cosas que a nuestros ojos sean buenos, Señor, pero debemos de confiar en que, Señor, de ti, por ti y para ti es toda la gloria, y que todo lo que tú haces, lo haces para tu gloria. Todo lo que tú harás, lo harás para tu gloria, Señor. Y todo lo que pase a los que amamos a los hijos de Dios, Señor, va a ser bueno, porque va a ser para tu gloria, Señor. Independientemente, Señor, de las tribulaciones, de las pruebas, independientemente de las tristezas que podamos sufrir, que, Señor, sabemos que son temporales, Padre. Sabemos que solo son por un corto periodo de tiempo, Señor. Sabemos que la gloria que nos está preparada es mucho más grande que cualquier cosa, que todos los problemas de este mundo, que todo aquello adverso que pueda venir en este mundo, Señor. La esperanza de la gloria que tendremos en ti cuando vengas por nosotros y cuando estemos en tu presencia, Señor, no se puede comparar, Señor, con las adversidades del presente, no se puede comparar con las tristezas, con los problemas y con las pruebas del presente, Señor. Y por medio de este gozo, Señor, es que queremos vivir cada día, Señor, conociendo más tu voluntad para poder agradarte, para poder vivir, Señor, una vida que te agrade, Señor, como la vida de Job, Señor, como la vida de Abraham, Señor, que tú lo llamaste su amigo, Señor. Como describiste a Job, Señor, varón recto, Señor, perfecto en todos sus caminos, temeroso de Dios y apartado del mal, Señor. Te pedimos que podamos llegar a este conocimiento tuyo, tal, Señor, que podamos saber a conciencia qué es lo que te agrada y hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y estudiar más y más tu palabra, conocerte más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradarte cada día más, Padre. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos humanos, sabemos que pecamos, Señor, pero te damos gracias porque tenemos un abogado para contigo, Jesucristo el justo. Te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, que tú estés con nosotros, Señor, y que tu Espíritu, Señor, ponga esta palabra, este conocimiento en práctica, Señor, en nuestra vida, y que podamos aplicarlo a nuestra vida cada día, Señor. Te damos gracias, Padre.
porque a ti te ha placido revelarnos esto. Damos gracias, Señor, porque tú nos das esperanza a través de tu conocimiento, a través de estas promesas que tú nos haces. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.